Pues muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a empezar con el Evangelio de Juan. De verdad que el Evangelio de Juan es un evangelio hermoso. De los 4 evangelios probablemente es el más hermoso. No porque los otros no tengan verdades importantes respecto a Jesús, sino porque el Evangelio de Juan tiene un efecto y un enfoque único para Jesús y para en el creyente. De hecho, es probablemente el Evangelio del que más textos los cristianos a lo largo de la historia conocemos versículos, ¿no? Hay muchos. El más famoso probablemente de la Biblia se encuentra en Juan 3, capítulo 16, todos los hemos escuchado. Y el día de hoy vamos a empezar con la introducción, con el prólogo. Y sin más, me gustaría iniciar leyendo el texto directamente, que tú y yo lo podamos apreciar, porque cada palabra de esta introducción está pensada específicamente para estar en un lugar, para comunicar una verdad, y el día de hoy vamos a descubrir eso. Juan capítulo 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Una de las partes de las biografías que más capta nuestra atención o nuestro interés es el origen del personaje. ¿Has leído quizá alguna vez alguna biografía? Y si has leído biografías, te vas a dar cuenta en algún momento que regularmente el origen de los personajes exitosos o grandes no es nada especial, ¿sí? No es que nacieron en una familia probablemente de reyes. Bueno, Alejandro Magno sí, ¿verdad? De niño tiene muchas leyendas y todo el tema, pero en general no. Yo he leído varias biografías y no es común encontrar un común denominador del éxito o del triunfo o de la singularidad. Muchos de ellos incluso tienen crianzas pobres, marginadas, extrañas. Es más adelante cuando su vida se comienza a poner interesante. En el caso de Jesús tenemos 4 datos biográficos de él, que son los evangelios. En los evangelios nosotros encontramos la historia de Jesús. Por ejemplo, Mateo y Lucas son muy específicos. Ellos nos detallan la vida de Jesús desde su anunciamiento. Como María recibe al ángel que le anuncia que será madre de Dios. Jesús mismo. Y él nace y vemos su historia y va así desarrollándose. Marcos, por ejemplo, no tiene una preocupación tanto por esa etapa de la vida de Jesús. Él comienza con Jesús ya siendo un adulto en su bautismo. Es decir, se brinca 30 años de la vida de Jesús y comienza a lo que va. De hecho, el Evangelio de Marcos se caracteriza por eso, por la palabra enseguida o rápidamente. Él va con prisa. Juan, sin embargo, se remonta al origen de Jesús. Nos lleva más allá de este mundo y la respuesta de Juan respecto al origen de Cristo es que Jesús no tiene un origen, no lo posee. Y en ese sentido, la persona más especial que ha pisado este mundo, que es Jesús, humanamente hablando, sí, tiene un nacimiento milagroso y una niñez muy normal, pero divinamente hablando, Jesús es Dios eterno, sin principio ni final. Él es creador de todo. Él es la luz de la humanidad. Ahora, como creyentes, esta parte es esencial de nuestra fe. Es, como se dice, un dogma, una realidad que todo creyente debe creer. Porque Jesús y su deidad o su divinidad, es decir, el hecho de que es Dios, es manifiesto en el Nuevo Testamento. Es una impresión que si estudias el Antiguo Testamento está también presente. Jesús es Dios. En cierto sentido, Jesús no puede ser considerado por nosotros no únicamente un buen maestro, un buen personaje, alguien que sirvió de ejemplo, un profeta más. Él es el Hijo de Dios y por implicación, como hemos visto en esos pequeños versículos, eso implica que Él es Dios. Piénsalo un segundo. ¿Cada cuánto tiempo tomas en tu mente la perspectiva de que Jesús es Dios? Pensamos en su humanidad todo el tiempo, ¿cierto? Su muerte, su resurrección, sus palabras. Pero Jesús es Dios. Y Juan nos remonta hasta este momento. Y en el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, vamos a encontrar, como dice J.C. Ryle, declaraciones complejas sobre la divinidad de Cristo, sobre la justificación por la fe, sobre los oficios de Jesús, sobre la obra del Espíritu Santo, sobre el privilegio del creyente
Todo eso lo encontramos en el Evangelio de Juan. Así que oro, y es nuestra oración a lo largo de estos siguientes meses, profundizar en esas verdades y que tu vida y la mía sea alentada a aferrarnos a nuestro Jesús. Y esta magistral introducción de Juan nos habla del verbo divino. Es un título que Juan le da a Jesús, el verbo. Lo sabemos por el versículo 14 directamente. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo comienza Juan? Dice, en el principio ya existía el verbo. En el principio. ¿De qué estamos hablando aquí? Es una referencia directa al Génesis. De hecho, en el original griego se utilizan exactamente las mismas palabras que se utilizan en la traducción griega del Antiguo Testamento en Génesis 1:1. En principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan, tomando esa referencia, usando exactamente las mismas palabras, dice, en el arjé, en el principio de todo el mundo, en el principio del cosmos, en el principio del tiempo, ya existía el verbo. Ahora, esta palabra es interesante, el verbo. ¿Sí? ¿Qué significa un verbo? Muchos de aquí son maestros, o por gramática natural, ¿verdad? Conocemos qué es un verbo. Un verbo, a diferencia de otro tipo de palabras como los sustantivos, adjetivos, etcétera, un verbo es una palabra que denota acción. Denota, hay muchos tipos de verbos, conjugaciones verbales, es una de las partes más complicadas del español. Y Juan utiliza esa palabra, bueno, la traducción directa en nuestro idioma se utiliza para traducir una palabra que en griego es logos. En el principio, en el arjé, era el logos. Para los griegos, si tú estudias un poquito del mundo griego, e incluso el concepto greco-romano, el logos para ellos era el principio regulador del universo. Para ellos todo este mundo se regía por una entidad que conglomeraba toda la sabiduría, el orden, la belleza, y ellos lo mencionaban como el logos. Platón lo mencionaba de esta manera, el logos. Y era prácticamente para ellos el principio único del mundo. Ahora, Juan no está robando esa idea directa del griego y dice, pues ese logos es Jesús. No es un robo de esa naturaleza. Porque también para los hebreos, la manera en que ellos traducían la palabra o las palabras que denotaban la acción de Dios, del hebreo al griego, era también la palabra logos. Discúlpeme, estoy siendo un poquito técnico, pero todo eso se va enraizando en el concepto de lo hermoso que es esta introducción. No se desperdicie palabra. Y para los hebreos, el logos era la palabra de Jehová en acción, creadora del universo, la palabra de Dios que dictaba el camino, que reprendía, implicaba la sabiduría de Dios, creadora del mundo. Y Juan entonces está utilizando todos estos conceptos, pero los lleva aún más allá, porque Juan no dice, el verbo o el logos no es únicamente un principio regulador del mundo, no es únicamente sabiduría. No es únicamente una palabra poderosa, no es únicamente una palabra creativa o de creación. El logos es una persona. Y él dice, en el principio ya existía el verbo. En otras palabras, desde la eternidad Jesús ha existido y él ha existido por siempre y existirá para siempre. En el principio ya existía Jesús. Él no fue creado en el momento en que fue concebido en el vientre de la Virgen María. Él no se hizo Jesús en el momento de su ascensión. Él no fue creado en el momento en que la humanidad cayó y entonces Dios dijo, tengo que sacarme de la manga o algún plan estratégico para salvar a la humanidad. Pues creo a un hijo mío que se llame Cristo. No, él ya existía desde siempre. Es lo que está diciendo Juan. Ni aún había caído la humanidad, ni aún había nada en este mundo. La eternidad estaba y el verbo ya existía y el verbo estaba con Dios. Una traducción, por ejemplo, que nos da claridad es esto: el verbo estaba cara a cara con Dios. Es decir, Jesús desde la eternidad existía, pero él está al mismo nivel de la deidad. Vamos a ser más precisos en un momento. Pero él está cara a cara con Dios. Es decir, Dios, Padre, Espíritu Santo, tiene una comunidad cara a cara con Cristo y él es parte de esa hermosa Trinidad que la Biblia nos presenta. Él estaba con Dios desde el principio, uno con él. Y el siguiente parte nos lo aclaró totalmente. Y el verbo era Dios. Ahora, para nosotros la palabra era denota pasado, ¿sí? Era mi novio, era mi no sé qué, ese era mi carro.
Y es una traducción otra vez muy obvia para nosotros en español, pero si volvemos al significado original del texto, Juan va más allá, porque el griego es muy complejo y tiene muchas modalidades verbales, y en particular la que aquí está utilizando Juan es un verbo que denota lo siguiente: es una acción del pasado que sigue en el presente y que no termina en el futuro. En otras palabras, Jesús desde la eternidad es Dios, era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Y todo esto es increíble porque desarticula muchas herejías que muchos grupos pseudo-cristianos proclaman. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, que Él es un Dios. Es decir, es un Dios, pero como de segunda categoría, no es Dios. Y Juan dice, a ver, no. Y si tú eres experto en griego, aquí no hay otra manera de zafarte. Juan sí está claramente diciendo que Jesús es Dios. Los mormones, por ejemplo, ¿qué declaran? Ellos dicen que Jesús era un hombre como nosotros y que en un proceso de iluminación y santificación, Él llegó a ser un Dios. Y Juan dice, a ver, no. Jesús no era un hombre normal, ¿verdad? En el sentido de que solamente era muy sabio. Jesús no era un iluminado, no era un profeta, no era que escuchaba voces y era la voz de Dios. Jesús era Dios. Él es parte de la Trinidad. Y claro, la Trinidad es un gran misterio para nosotros. Es imposible de entender. Utilizamos a veces ilustraciones para tratar de demostrar que el huevo... Son malas ilustraciones, ¿sí? Son malas ilustraciones. La única manera de entender esto es por la fe. Jesús es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No son personas intercambiables que un día se transforman a una cosa y otra y el cielo se queda vacío y Cristo baja. Este texto nos está diciendo que Él estaba desde el principio cara a cara con Dios, denota dos personas, pero que Él mismo es Dios. Él estaba con Dios en el principio. Hebreos 1:1 dice lo siguiente, dice, Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Así hablaba Dios antes, ¿sí? Cuando Dios tenía un mensaje para la humanidad, Él utilizaba un profeta. Pero ahora dice, en este tiempo, en los días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo todo el universo. Y el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Dios es. Él sostiene todas las cosas por la palabra poderosa de su poder. Jesús mismo lo enseña. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Y este Jesús eterno es el que ha venido a nosotros. Eso es lo increíble de este pasaje. Porque Juan nos está aterrizando toda esta idea a lo siguiente. Y este Dios perfecto, que no tenía necesidad de nosotros, que ha sido siempre eterno con Dios, por medio del cual todo subsiste, descendió a la tierra. Por medio de él, versículo 3, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En otras palabras, él no es creación de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Es por medio de él que todo en este mundo ha sido creado. Colosenses 1:15 se revela esa misma verdad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, es decir, el primero de toda la creación, porque todas las cosas fueron creadas por medio de él o en él. Las que hay en los cielos, en la tierra, visible e invisible, sea un trono, dominio, principado, potestad, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. En otras palabras, Juan nos está enseñando que Jesús es el medio de Dios, la palabra de poder por la cual este mundo fue creado. Pero aparte de eso, todo este mundo se sostiene ¿en quién? En Cristo. Si Jesús dejara de existir un momento, tú y yo nos caeríamos en pedacitos y este mundo se esparciría en partículas subatómicas. No habría nada que conglomerara al mundo. No habría nada que conglomerara a la creación. Se destruiría todo. En Jesús nosotros vivimos, existimos, y eso implica que todo este universo se subsiste en él. Por eso Juan dice, sin él nada de lo que ha sido creado habría llegado a existir. Y en él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de la humanidad.
Jesús es llamado aquí vida, es llamado luz. Son realidades que reflejan su carácter. Y Él, en efecto, es la verdad. Ahora, ¿qué significa todo esto? En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Jesús no únicamente es el Dios eterno, el creador de todas las cosas o el sustentador de todo. Él aparte, por supuesto, es el principio de la verdad. Y toda la humanidad, aunque neguemos la deidad de Dios, aunque ni siquiera creas en Él, nos regimos por la conciencia de que Cristo es el principio de esta verdad. Romanos 2:15 dice: todos los hombres racionales muestran las obras de la ley escritas en sus corazones y dan testimonio en su conciencia. En otras palabras, Jesús ilumina a todo hombre porque Él es el principio de la verdad, de lo correcto, de lo justo, de lo verdadero, lo bello. Y toda la vida, desde Adán y Eva, toda la sabiduría, todo principio espiritual en el hombre procede de Cristo, incluso cuando está alejado de Él. Pero esa necesidad misma refleja que Él es luz y que hay un principio espiritual en la humanidad. Este pasaje realmente se complementa con toda la idea del Nuevo Testamento y lo podemos ver en el versículo 5. Esta luz resplandece en la oscuridad, pero la oscuridad no ha podido apagarla. En otras palabras, Dios viene a este mundo. Él es la luz. El mundo ha intentado apagar esa luz, pero esa luz prevalece. Otra versión que creo es un poquito más precisa, quizá alguna de sus Biblias lo tengan de esta manera, es: las tinieblas no pudieron comprenderlas. ¿Por qué? Porque Él es tan perfecto y tan santo. Este pasaje nos está poniendo a Jesús, te das cuenta, a algo elevadísimo. Y Jesús es algo tan santo y perfecto que este mundo lleno de pecado y de odio no puede comprender a Jesús. Es imposible. Son, en términos muy genéricos, dos especies totalmente distintas, ¿sí? No puedes combinarlas, no se pueden mezclar. Por más que Cristo venga a este mundo en ese sentido, si Él no hace una obra de salvación en nuestro corazón, la humanidad no puede comprenderlo, no puede soportarlo, es imposible. Porque el hombre, nos dice la Biblia, ama más las tinieblas que la luz. Jesús lo dijo, Juan 3:19, el hombre ama más las tinieblas que la luz. En otras palabras, nosotros, fuera de Jesús, somos ciegos a esa luz, estamos en oscuridad. Y si Él no ilumina nuestra mente y nuestro corazón, si Él no nos despierta, es imposible que nosotros realmente podamos a Él comprenderlo. Ahora, no quiero ser práctico en este pasaje, ¿verdad? ¿Qué implica todo esto? ¿Qué nos está enseñando Juan 1:1 al 5? ¿Cómo esta verdad es relevante para mi vida? ¿Qué es lo que nos está aquí diciendo el Señor? Primero, el versículo 14 nos da la clave de toda esta gran explicación. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo más hermoso de todo este pasaje es que Jesús se hizo carne. Y en las semanas siguientes lo veremos a más detalle, pero hoy quisiera que te fueras a casa y que esa semana tengas en tu mente y en tu corazón que nuestro Salvador, quien vino a salvarlos, es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne. O sea, solo piensa lo increíble que es eso. Él no tenía necesidad. Él estaba en la perfección, en la comunión eterna con la Trinidad. Él no tenía necesidad de nosotros. No estaba desde el cielo viendo nuestra humanidad y llorando porque los necesito, o cuánto quiero su canto, su oración. No, pero Él, siendo tan encumbrado, decide salvarnos y viene a este mundo para cambiar la historia y la vida. Jesús, el Dios eterno, se hizo carne, se hizo polvo, pisó el polvo, probó el dolor, probó la enfermedad, cosas que Él debía jamás probar ni experimentar. Y todo eso lo hizo por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí, por amor a que nosotros tengamos un encuentro con Él y que esa gran brecha que nos separaba fuera reconciliada. El hecho de que Jesús mismo, que Dios mismo haya tomado esto en sus manos, nos muestra el tamaño de la brecha que nos separaba de Dios. El pecado para nosotros es muy poca cosa en ocasiones. Sentimos que no es nada, ni nos ofende. Es más, hasta aprovechamos del evangelio para decir, bueno, perdón Dios, ¿no? Al cabo tú me perdonas. Y está bien, es la gracia del evangelio. Pero
Pensemos lo siguiente: si Jesús mismo, que es Dios, tuvo que venir a arreglar este asunto, ¿qué tan grande era esta brecha que nos separaba de Él? ¿Qué tan grande es la brecha que separa a todo aquel que no cree en Cristo de Dios? Es enorme, porque si el eterno Dios, el creador, el conservador de todas las cosas, vino a salvarnos, es porque realmente nosotros estábamos muy perdidos. Eso es esencial reconocerlo. Estábamos muy perdidos, porque la medida correcta de su gracia era la medida correcta de nuestra brecha, de nuestro alejamiento de Dios. Así que si Cristo es grande, entonces el pecado también es grande. Pero eso nos lleva a entender lo siguiente: la calidad de nuestro Salvador, que es digno de confianza. Porque si Él entonces tomó las cosas en sus manos y vino por nosotros, eso implica que Él realmente nos puede salvar. Él te puede salvar. Si tú has creído en Jesús, Él te puede salvar. La explicación tan clara es esta: porque Él no tenía realmente necesidad, pero aún así quiso hacerlo a favor nuestro. Así que no permitas que la falta de fe ciegue tu mente y tu corazón de una verdad evidente, que es que Dios quiso salvarte y que Jesús mismo hizo todo ese trabajo, y Él lo hizo porque en su gran amor y misericordia le plació hacerlo. Y si tú hoy crees en el Evangelio, eso implica que Dios abrió tu corazón y tu mente, y tú puedes abrazar esa verdad y decir: gracias, Dios. Es imposible que me pierda. ¿Por qué es imposible? Porque Dios, tú viniste a salvarnos. Tú te hiciste carne, experimentaste lo que yo experimenté. ¿Cómo eso no te va a cambiar? ¿Cómo eso no nos va a seguir más adelante? Piensa lo triste que sería nuestra vida sin este Jesús. Si Jesús fuera simplemente un profeta más, sería nuestra perdición. Solo es otro humano tratando de llevarnos al cielo. Piénsalo: si tu confianza estuviera puesta, por ejemplo, en el pastor de la iglesia, es un hombre imperfecto, se va a equivocar. Y mucha gente, lamentablemente, hacemos eso: ponemos nuestros ojos en las personas en lugar de ponerlas en quien debemos, que es Cristo. Porque si la pones en otra persona, por más santa que sea, Dios, te lo aseguro, va a hacer incluso que se equivoque, o que peque, o que caiga, para que tú digas: ok, mi confianza no está ahí. Y Jesús entonces, al ver nuestra necesidad, dice: mira, nadie puede arreglarlo. O sea, yo no puedo mandar superhéroes. Tengo que ir yo encarnado a salvar a la humanidad. ¿Cómo nos va a llevar esto a adorar a Cristo? Pues de muchas maneras, ¿no? Porque en Jesús nosotros tenemos un gran Salvador. O sea, Él es una piedra capaz y fuerte de soportar todo el peso de nuestro pecado, todo el peso del pecado de este mundo perdido. Y se nos dice claramente que el que cree en Él no será avergonzado. Pedro lo dice así, 1 Pedro 2:6, así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Tú y yo nos hemos acercado no a un lugar inseguro, no nos hemos acercado a una persona que va a abusar de su poder o de su posición contra nosotros. Tú y yo no nos hemos acercado a un montón de principios absurdos y sin sentido que encajan con cualquier cosa para acceder a la fe. Nos hemos acercado a la sabiduría de Dios encarnada. Nos hemos acercado a Jesús, quien creó todas las cosas y por medio de cual todo este mundo fue creado y existe hasta el día de hoy. A ese Jesús tú y yo nos hemos acercado. No nos acercamos únicamente a un hombre que por perfecto murió y resucitó milagrosamente. Únicamente. Él era perfecto y resucitó milagrosamente, pero Él es Dios. Y cada vez que tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, no le estamos poniendo en cualquiera, le estamos poniendo en Cristo. Y en cierta manera, cuando cada vez tú y yo dudamos de esta gran salvación, ¿de quién estamos dudando? Pues de Jesús. Y si piensas que su sacrificio no fue suficiente, ¿de quién estás dudando? Del sacrificio de Dios mismo. Todo este mensaje es la introducción de Juan. Y luego Juan, a partir de aquí, nos va a llevar a los pasos del Verbo encarnado. Así que yo te encarezco que tú en la semana leas Juan, que tú te topes con esas verdades, pero con esta idea en mente presente del inicio de la carta: Jesús es Dios. Y cuando veas a Jesús hablando con una mujer, es Dios hablando. Cuando vemos a Jesús sanando a un paralítico, es Jesús. Cuando vemos a Jesús transformando agua en vino, es Dios mismo dándonos de beber. Cuando vemos a Jesús diciendo palabras de sabiduría, siendo perseguido, estamos viendo el reflejo de cómo nosotros nos oponemos a Él, pero Él persiste y sigue
avanzando. Así que mi consejo es el siguiente para ti. Sigue presionando. Sí, sigue. El camino de la fe es un camino donde tú y yo una y otra vez tenemos que volver nuestros ojos a Jesús. No hay otra cosa que hacer. ¿Sí? No tienes que hacer esto o el otro. No, simplemente una y otra vez vuelve tus ojos a Cristo. Si pecas, vuelve tus ojos a Cristo. Si te sientes apartado, vuelve tus ojos a Cristo y sigue presionando en esa preciosa verdad, porque a quien tú y yo estamos viendo es a Dios mismo y a sus promesas.